Hola, bienvenidos nuevamente a Cabida Actual. Nosotras somos Naomi Cano. y Tenerón y estamos transmitiendo desde Primero B en Medicina en la Mar. Bueno, en este nuevo episodio vamos a volver a recapitular qué es el COVID y que es una enfermedad que se caracteriza por la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Bueno, como para hacer un breve resumen de esta enfermedad, vamos a hacer una pequeña línea del tiempo. Esta inició en diciembre de 2019, que se empezaron a dar estos primeros casos de neumonía típica en Wuhan. Y pues en realidad no sabían que estaba causando ese tipo de neumonía. En enero de 2020 se dio aviso a la OMS de estos nuevos casos y se dio el primer caso de COVID en otro país que no fuera China. Para enero del 2020, la OMS declaró como emergencia de salud pública, bueno, que era algo importante a nivel internacional, para posterior, en marzo, declararlo oficialmente como una pandemia a nivel global. Y pocos días después de esta noticia, en México se dio la primera muerte a causa de COVID. Las más vulnerables eran los adultos mayores, por lo mismo que sus defensas ya no estaban tan fuertes como otras personas. Y pues por los síntomas era muy fácil confundirlos por una gripe. Entre ellos se presentaba dolor de cabeza, cuerpo cortado, escalofríos. Además, ciertas personas llegaron a presentar diarrea y vómitos. Se llegaba a presentar pérdida de cabello. Esto es que variaba mucho dependiendo de las personas. Por eso también era como tan difícil saber si estabas como contagiado de COVID o no. Sí, justamente para eso dieron el tipo de pruebas tan específicas para el COVID para que no se confundiera con una gripe común o una influenza o otras enfermedades parecidas. Bueno, y también en 2020 pues se empezó a exigir la pandemia, la cuarentena, que era pues un encierro a las personas que no trabajaban en nada de primera Indispensable. necesidad. Este hecho afectó de gran manera en la como perspectiva social, porque aparte fue pues bastante tiempo lo que duró la cuarentena, entonces también fue adaptarse o tener que adaptarse muy rápido a cambios que pues antes no habíamos tenido. Sobre todo el impacto fue hacia las escuelas porque tanto estudiantes como maestros se tenían que adaptar a las nuevas condiciones y lo malo es que pues no todas las escuelas tenían las mismas oportunidades ni tampoco o sea, los estudiantes no tenían algunos acceso a internet o a una computadora, entonces esto todavía dificultaba pues más el continuar con los estudios y todo el proceso. Y de hecho, durante la época de pandemia fue donde más deserción pues hubo dentro de las escuelas. Sí, es que muchas veces era muy complicado tanto para el maestro impartir la clase o adaptarse a esta nueva manera de enseñar, y tanto como los alumnos que muchas veces no tenían la disposición para aprender cosas nuevas, ya que pues, estaban en su casa, estaban más cómodos. Sobre las causas del COVID, no se sabe a ciencia cierta, nunca hubo como un artículo que dijera esta fue la causa, pero hubo varias teorías. La que seguramente todos conocemos es que se comieron un Un, animalito, un murcielaguito, un caldito de murciélago. justo. Entonces, pues, o sea, bueno, se dice que el Murciélago. contagio fue de un animal a un humano. Ya de ahí salen todas las teorías de que si fue un caldo, que si fue no sé qué, que se comieron. No sabemos, pero eso es como lo que más se dijo y lo que más se aceptó. También hubo otras teorías ya medias locas. Psicodélicas. Ajá, porque ya decían que según esto era un virus que estaba en un laboratorio y que se les había como salido de control, se les había escapado. Entonces, más o menos así hubo varias teorías sobre el origen, pero a ciencia cierta nunca hubo un comunicado por una institución que fuera de confianza que dijera como tal cuál fue la razón. Bueno, estas teorías también desencadenaron mucha discriminación, por ejemplo, hacia los asiáticos, porque pues se les culpaba desde el COVID, pero en realidad pues sabemos que su origen, bueno, no sabemos su origen como tal. Empezó a esparcirse la enfermedad desde China, o sea, no, pero no podemos conocer a ciencia cierta cómo se formó esta enfermedad o cómo llegó al ser humano. Y pues empezó a haber mucha discriminación y por ejemplo en el sector médico
pues lo mismo que el COVID solía ser muy agresivo para las personas de tercera edad, se empezó como a discriminar mucho a los médicos o incriminarlos a decir que no estaban haciendo suficiente esfuerzo para ayudar a esas personas. Cuando la realidad era que los hospitales estaban demasiado saturados. Muchos pacientes empeoraban en pues segundos, o bueno, en Días. días, digamos. Y ocupaban, por ejemplo, oxígeno, estar intubados, cosas que el hospital pues no contaba con tantos recursos pues para satisfacer a toda la población. Y, o sea, por parte externa, pues en un hospital privado, pues los costos eran muy elevados, además que de verdad la demanda era tanta que no había, pues, o sea, no. Hasta había ausencia de oxígeno, o sea, había desabasto de oxígeno, o sea, muchas veces ya ni siquiera podía los hospitales dar oxígeno porque no había. Sí, y aparte también para esas fechas, pues por lo mismo de que los hospitales estaban tan saturados por los pacientes de COVID, todas las demás cirugías, consultas, pues se tuvieron que aplazar porque aparte no era seguro tener a las personas ahí dentro del hospital en una pues fuente de infección tan grande. Entonces, también eso causaba mucha molestia en la gente porque pues claramente la salud mía no es más importante que la de ella, pero en esa situación pues tenían que actuar o sea, rápido, porque si no el paciente empeoraba en días, en minutos casi. Y muchas veces los mismos familiares de los pacientes no querían comprender esta parte y querían, no sé, ir a visitar a su paciente enfermo cuando en realidad no se podía porque se ponían en riesgo a ellos mismos y a las personas con las que tenían contacto. Porque pues esto, o sea, por todo esto hubo mucho cambio por ejemplo, a la manera de comportarnos. Por ejemplo, antes no se acostumbraban, no sé, tanto a lavar las verduras, un ejemplo, y con esto empezaron a ser mucho más cuidados con la higiene. Entonces, al visitar a tu paciente enfermo, era más probable pues enfermar a todas las personas que tenías a tu alrededor, porque pues esta enfermedad es muy infecciosa y pues si no se tienen las defensas, pues era riesgosa. Justo como lo comenta Tania, se implementaron muchas medidas de seguridad para, sobre todo en cuestión de higiene, el lavado de manos, o sea, que en o sea, si salías tenías que llegar a lavarte las manos, tenías que usar un cubrebocas, tenías que mantener la sana distancia. En muchos lugares en donde había sillas o, sí, lugares para sentarse, lo que hacían era, por ejemplo, dejar un lugar sí y un lugar no para que respetaran esa distancia. Eh, ¿Qué otras medidas se tomaron? También el uso de cubrebocas, que es como el más representativo de la pandemia, pues que este ayudaba a que no te contagiaras y no contagiar a los demás. Obviamente no era 100% efectivo porque pues mucha gente no se lo ponía bien, dejaba la nariz afuera o nada más se lo ponía en la nariz y dejaba la boca. Justo como lo comenta Tania, muchas veces, y de hecho había muchas campañas en las que se enseñaba a cómo lavarse las manos, a cómo usar el gel antibacterial, a cómo usar el cubrebocas de forma correcta, pues para que tuviera la efectividad que se aseguraba que tenía, pero pues la gente a veces pues no ponía atención o de No verdad entendía. no entendía. Yo no sé qué pasaba, pero muchas veces la gente de verdad usaba el cubrebocas como quería. Hay muchos videos muy chistosos sobre la gente que usa malos cubrebocas. Bueno, pero hablando de, esta es como la desinformación que traían las mismas personas. Muchas veces se traía como una teoría como consumir cloro para ser inmunes o resistir mal la enfermedad, no enfermarse. O hacían, por ejemplo, había gente, hay videos, hay mucha evidencia, que literalmente se cubrían toda la gente como con bolsas de plástico y pues en realidad no era útil y pues era chistoso. Con esto podemos ver que pues la información que se esparce, ya sea verdadera o falsa, pues mucha gente no tiene la precaución de verificar si las fuentes son confiables y son ciertas. Entonces, aquí vemos también la importancia de una, investigar lo que estás leyendo y dos, pues no difundir información que ni siquiera sabes de dónde proviene, que no, o sea, solamente la escuchaste y dijiste, bueno, me la voy a creer
y aparte la voy a compartir. Y esto para hoy fue todo. Hoy hablamos un poquito como de la sociedad en la cuarentena y que está chistosa la gente, pero bueno. Sí, muchas gracias por habernos escuchado y Nos nos vemos vemos en la próxima. en el siguiente episodio.